donde vamos a evaluar el tema de endometritis, metritis, piómetras, cómo está la ciclicidad de mi vaca, si está en un anestro superficial, un anestro profundo, para poder nuevamente reactivarla al proceso reproductivo nuevo, ¿no? Luego vienen los 50 días de reproducción, es cuando ya comenzamos el desafío de la reproducción, lo cual es muy, muy duro, ¿no? Y todos vienen al gran tema del periodo voluntario de espera y se preguntan cuánto tiempo debería o cuántos días debería esperar para nuevamente volver a inseminar a mi animal, ¿no? Esto depende mucho de cómo vienen mis vacas ciclando, si es que no se me bajan mucho en tema condición corporal al pico de producción, si mantengo una condición corporal estable, eso depende mucho, pero literatura y por experiencia, pues a partir de los 50 hasta los 70 días ya se puede manejar un tiempo, un periodo voluntario de espera óptimo. Todo depende del tipo o el biotipo genético que tengamos en las ganaderías. Si tenemos pues ganado Holstein, ganado, animales grandes, pues el periodo voluntario de espera va a ser más alto porque son animales más susceptibles a un balance energético más marcado, un balance energético negativo y mayor cantidad de problemas, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar con desafíos de baja de tasas de concepción, anestros superficiales y en muchos casos también nos vamos a encontrar con anestros profundos. Vamos a tener problemas de bajas tasas de preñez por las diferentes patologías que se presentan en el puerperio, una alta mortalidad embrionaria que puede estar relacionada, dependiendo la zona, el desafío infeccioso que estemos atravesando por los diferentes tipos de enfermedades reproductivas infecciosas, o también está relacionada también directamente con el tema nutricional, cuanto minerales, excesos de proteínas, deficiencias de energía que están relacionados al tema de mantención de las gestaciones. Y en los 100 días, pues esperamos que nuestras vacas estén preñadas, pero la realidad es otra. Muchos de los altos tienen una baja preñez, un incremento de los días abiertos y un incremento en el intervalo entre partos. Esto es manejable, todo es manejable de acuerdo a cómo manejemos nosotros nuestros animales desde el periodo seco y cómo los vengamos sometiendo nutricionalmente durante el parto, ¿no? Inmediatamente. Entonces, Target 150 se inclina Pueden o se ver. profundiza 4 indicadores, ¿no? Tenemos el primer indicador que es el primer pilar, que es bienestar animal, que es indispensable en toda ganadería manejar y saber cómo manejar el tema de bienestar animal. El tema nutricional, el tema reproductivo, qué indicadores debo manejar en el tema reproductivo. Y en salud de ubre, obviamente, que también está ligado mucho al tema del puerperio, que se ocasionan mayor cantidad de problemas de mastitis subclínicas y clínicas por una mala nutrición que afecta también la respuesta inmunitaria de los animales. El día de hoy vamos a centrarnos en bienestar animal y nutrición animal. Y el día viernes 3 de julio estaríamos hablando en un segundo webinar sobre el tema reproductivo y sobre el tema de salud de la ubre. Entonces, vamos a entrar en temas sobre bienestar animal, pues nosotros necesitamos vacas felices para tener una mejor calidad de leche, ¿no? Mejor y mayor cantidad de leche. Entonces, dentro de bienestar animal, nosotros manejamos 7 indicadores, 8 indicadores, que lo manejamos en nuestras ganaderías y que deberíamos hacernos estas encuestas y medirlo con el lapso de tiempo que está indicado cada uno, con el objetivo de ver cómo estoy manejando el bienestar animal en mi ganadería. Entonces, mi primer indicador es el acceso al campo, cuánto tiempo estoy permitiendo que mis animales estén en el campo, si mi ganadería es netamente pastoril, semipastoril, o si es semiestabulada o estabulada, pues tengo que medir este tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando que una vaca necesita alrededor de 1 hora o en 1 hora en pastoreo llega a consumir, no a levantar 1 kilogramo de materia seca, en base a materia seca, ¿no? Entonces necesitamos para una producción de 18 litros, de 20 litros, pues necesitamos que levanten entre 16, 15, 17 kilos de materia seca nuestros animales. Nuestro segundo indicador, pues, es el mantenimiento de caminos. ¿Qué tan eficientes estamos siendo en el mantenimiento de caminos? Muchas de las veces he visitado haciendas que no nos preocupamos por el tema de caminos
y la incidencia o la prevalencia de animales patojos y de descartes prematuros por patojeras, pues se va bastante por el tema del mal estado de caminos, ¿no? Y también me he encontrado con haciendas que sí tienen vacovías con adoquín y las vacas respetan el tiempo de movilización. Entonces es totalmente diferente entre una hacienda y otra. Un tercer indicador que tenemos la distancia al área de ordeño, esto es muy importante. Debemos nosotros tener una distancia menor a 1 kilómetro de recorrido diario para del potrero más lejano hacia el sitio de ordeño de los animales, menos consumo de energía, menos desgaste del animal, menos problemas de patojeras también vamos a tener y obviamente acompañado con buenos caminos voy a tener una mejor producción. ¿Qué cantidad de animales tengo por hectárea? Esto nosotros nos ponemos el número de la carga animal. ¿Cómo? Pues nosotros somos los que nos ponemos la meta de cuántas toneladas de materia seca anuales podemos cultivar en nuestras ganaderías, en nuestras haciendas o en nuestros predios. Y en base a eso, pues podemos calcular una carga animal, ¿no? Que nos da el predio. Acceso a fuentes de agua, nosotros tenemos que tener buenos accesos a fuentes de agua. Una vaca debería estar consumiendo entre 70 y 120 litros de agua por día. Todo depende esto también a la situación ambiental. En invierno obviamente va a haber menos consumo de agua y obviamente también va a haber menos cantidad de materia seca cosechada por el animal en relación al forraje verde, ¿no? Va a disminuir, estaremos hablando que en invierno tenemos entre un 9 y 12% de materia seca versus un verano que podríamos estar llegando en un 17-20% de materia seca dependiendo el sitio y las condiciones climáticas. La tasa de mortalidad tenemos que medirla mucho en nuestras ganaderías, debería ser menos a un 2% de nuestros animales adultos. Aquí muchas de las veces tenemos tasas de mortalidad por enfermedades metabólicas que se traducen en la altura o en animales de altura, mal de altura, por problemas de patojeras, desechamos animales, entonces hay que tener mucho en cuenta el indicador y tener una tasa de descarte no muy alta, menor a un 2% dentro de las ganaderías, ¿no? Tasa de mortalidad, perdón. Y la incidencia de cojeras, pues yo debería tener entre un 10, un 15% máximo de cojeras en mis animales para no tener problemas ni descartes prematuros. Entonces, para lo cual nosotros capacitamos en las haciendas de los clientes que visitamos, capacitamos entrenamos al personal, en este caso vaqueros, mayordomos, para que puedan reconocer cuando una vaca comienza a tener un proceso infeccioso o mecánico por una cojera, sea infeccioso o no infeccioso, pero la idea es que ellos tengan las herramientas para poder llegar a un diagnóstico de una cojera. Entonces tenemos un score de cojeras que se clasifica un animal sano con un score con un score 0, un score 1 donde podemos ver un animal que comienza a sentir en una de sus extremidades, un score 2 que ya comenzamos a ver una curvatura no muy pronunciada, especialmente en las vértebras torácicas, y un score número 3 que ya es evidencia de una patojera severa, donde vemos ya eh, una curvatura en las vértebras torácicas ya más pronunciada y obviamente la extremidad que tiene la afectación, muchas de las veces el animal ya no la puede sentar con normalidad ni le aguanta el peso del animal en sí. Baja la condición corporal, este animal va a ser más difícil de, de activarlo en la parte reproductiva. Entonces, haciendo mucho énfasis en el tema de cojeras, que es una de las principales enfermedades que siempre se encuentran dentro de nuestras ganaderías, pues tenemos diferentes factores de riesgo de cojeras en el ganado bovino, ¿no? Especialmente de leche. Tenemos factores relacionados con el animal, pues tenemos problemas de transición, el tema de la dieta, una dieta seca o muy fibrosa o una dieta
con forrajes altos en proteína, altos en energía, a una dieta con un concentrado alto en carbohidratos para mejorar el tema de producción, ¿no? El tema de la edad también es clave en el tema de cojeras, mayor edad, mayor problema de cojeras. La producción también está relacionada al tema de la producción. Si yo tengo una vaca de alta producción, va a tender a formar mayor cantidad de cuerpos cetónicos, mayor problemas de laminitis, voy a tener una vaca que va a ser más susceptible, no le puedo estar completando los requerimientos de zinc y de cobre para un endurecimiento y producción de biotina, para formación de queratina, para endurecimiento del casco, el comportamiento de los animales, la genética también está muy relacionada al tema de factores de cojeras. Y en el tema nutricional, una enfermedad que siempre está presente también en nuestras ganaderías, pues que es la acidosis ruminal subaguda, que está dada mucho por el cambio alimenticio, ¿no? Y ahora que hablamos mucho del tema de pastoreo, de pasturas tiernas, de pasturas no muy maduras, que tienen mayor biodisponibilidad, tanto de proteína como de energía, pero también tenemos un problema ahí que tenemos genética que todavía no está adaptada al sistema pastoril a lo que lo queremos llevarnos con tiempo. Entonces, y en mi experiencia y en mi criterio, creo que para llegar a ese tipo de explotación, pues deberíamos ya estar conscientes de que tenemos que cambiar de genética y que tenemos que estar conscientes que los animales que hemos tenido y el tipo de biotipos, o sea, el biotipo que hemos venido manejando, pues eh, demanda de mayor requerimientos nutricionales como de energía y también de fibra, ¿no? La carencia mineral, muchas de las veces ponemos una sal mineralizada, pero no sabemos la calidad ni el tipo de microminerales que tiene, ni de macrominerales. Entonces, hablamos ahora de tecnologías quelatadas que me permiten una mejor absorción del animal. Y el exceso de proteínas, lo que hablábamos en el tema pastoril, y por una insuficiencia de fibra que nos ocasiona problemas de laminitis. Enfermedad sistémica es otro factor que puede ser tras una hipocalcemia. Animales con hipocalcemia son más susceptibles a tener problemas de patogeras. Animales cetóxicos, de la misma manera, tienen mayor predisposición a formar patogeras, ¿no? Eh, Enfermedades infecciosas, aquí sí, pues tenemos netamente el panadizo o el gabarro, que está dado por Fusobacterium necrophorum, eh, que es el principal agente causal que nos ocasiona las cojeras. En gestión, pues tenemos ya el tipo de manejo que le demos, si es de alta densidad, el tipo de explotación, si es pastoril, semipastoril o semiestabulación o estabulación, la gestión de la alimentación, los comederos, qué tan óptimos son los suelos de mis establos, mis caminos, las entradas a los potreros, las entradas las subidas o las pendientes a los corrales, todo eso, el transporte, el comportamiento de en sí de las novillas, ¿no? El recorte de pezuñas inadecuado, muchas de las veces hacemos recortes de pezuñas y lo hacemos de una forma inadecuada, sin los criterios que debe tener un profesional para realizar o el recorte funcional. Entonces, muchas de las veces esto también nos lleva a tener problemas de patogeras. El tema de higiene, que está relacionado con el entorno, la cantidad de lodo, la cantidad de agua, la pezuña es hidroscópica, capta gran cantidad de agua, se reblandece y es más susceptible el animal a tener problemas de patogeras. El tipo de suelo y otro factor muy importante que es el estrés calórico y por qué nos llega a provocar especialmente en el trópico problemas de patogeras, pues bueno, el estrés calórico se habla de que deprime el consumo de alimento, deprime el apetito del animal, el animal deja de consumir sus requerimientos, sea en pasto o en concentrado o suplementación con granos, y pues se comienzan a movilizar todos los tejidos adiposos que están en el organismo del animal, ¿no? Tejido adiposo. Hay formación de tejido, formación de cuerpos cetónicos tras la movilización de estos cuerpos lipídicos. Hay mayor formación de cuerpos cetónicos. Entonces el estrés calórico también está relacionado
mucho al tema nutricional, al tema de cojeras y al tema reproductivo en el tema de anestros, ¿no? Centrándonos un poco en el tema infeccioso, pues hay que entender qué se produce en una infección. Muchas de las veces pensamos que con un antibiótico ya solucionamos el proceso infeccioso, pero no nos damos cuenta que muchas de las veces el proceso infeccioso viene acompañado por una inflamación y esta inflamación me va a causar dolor. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Es una pezuña de una vaca que está con un proceso infeccioso, más seguro que es Fusobacterium, ¿no? El que está ocasionando el proceso infeccioso, pues con un antibiótico lograría bajar la carga o las concentraciones mínimas inhibitorias, llegaría a obtener con un antibiótico y bajar esa carga bacteriana y lisar esas bacterias. Pero más allá de esto también viene el manejo del dolor, pues ¿qué es lo que pasa? A nivel de arterias, pues hay un incremento de la permeabilidad vascular, hay una contracción de las células endoteliales, hay quimiotaxis de los neutrófilos, comienzo a tener mayor cantidad de células de granulación, tengo una formación de trasudado o de exudado, tengo agregación plaquetaria a nivel capilar, comienzan a migrar neutrófilos, neutrófilos son las células de defensa que migran hacia el sitio de la infección o hacia el sitio del trauma como mecanismo de defensa, comienza a haber diapédesis o salida o migración de glóbulos rojos hacia el sitio de la infección o el sitio dañado, y pues ya comienzo a tener también migración del tejido de los linfocitos, ¿no? Comienzo a tener mayor cantidad de linfocitos en la zona infectada, tengo infiltración de macrófagos, que son los que van a encapsular bacterias, van a alisarlas y van a eliminarlas en sí como mecanismo propio del organismo del animal. Dentro del torrente sanguíneo tenemos pues fibrinógeno, que se biotransforma, se transforma en fibrina, se forman depósitos de fibrina en el sitio de aplicación, en el sitio de infección, pues, y me forman microabscesos, nódulos o abscesos, y esto impide o lo que hace es provocarme una constricción sobre las terminaciones nerviosas en el sitio del proceso inflamatorio y me generan pues un exceso o sobrepasan el umbral del dolor del animal y ya tengo que utilizar pues fibrinolíticos como el caso de Chimotripsin, que está hecho a base de enzimas fibrinolíticas, lo que hace es romper este tejido fibrótico, transformarlo en exudado, pues bueno, va a evacuarse, si es un absceso, pues madurará y reventará y se liberará todo este tejido fibrótico mediante exudado. En el tema de infección, pues como está muy aliado en el tema inflamatorio y de dolor, pues tenemos que entender que una infección o un trauma lo que me ocasionan pues fue un daño tisular, como en el caso que pasó en esta vaca, me dañó el tejido, ¿no? Un daño tisular, ese daño tisular lo que hizo es dañar el nervio o comprimir el nervio y generarme dolor, ¿no? Me envía señales de dolor en el animal y eso le causa malestar, depresión, inapetencia, que el animal no quiera comer, pues y eso tengo que contrarrestarlo con analgésicos y antiinflamatorios. Cuando tengo yo daño tisular en sí, pues tengo dos moléculas, tengo moléculas vasoactivas y moléculas quimiotácticas que tienen diferentes funciones, ¿no? La una me incrementa el flujo sanguíneo, me incrementa la permeabilidad vascular. Al incrementar el flujo sanguíneo yo voy a tener calor y rubor, que es uno de los signos cardinales del proceso inflamatorio. Órgano que esté con calor y con rubor, pues tengo un problema, o sea, traumático, o sea, infeccioso que me está dañando o me está provocando un daño en el tejido de ese órgano. Y las moléculas quimiotácticas junto con las vasoactivas me incrementan la permeabilidad vascular, migran los neutrófilos, que son las células de defensa, hacia el sitio donde se está provocando el proceso infeccioso traumático y se genera pues el tumor. Y tenemos pues los signos, los cuatro signos cardinales de la inflamación, que es el dolor, el calor, el rubor y el tumor.
Para entender un poco cómo funcionan los AINES y por qué deberíamos utilizarlos y por qué deberíamos siempre utilizar un AINE o un antiinflamatorio analgésico no esteroidal, pues se lo utiliza por la siguiente razón, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de, de respuestas al dolor. Tenemos una adaptativa, que nosotros lo adaptamos o la adaptamos o la sabemos llevar, por ejemplo, con anestésicos, sea una fenilbutazona o con anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína, que me produce un efecto analgésico y que por lo general lo utilizo en procesos de castración, en descornes, en procesos quirúrgicos, ¿no? Y esto lo que hago es bloquear a nivel central, ¿no? Eh, bueno, con la lidocaína a nivel local, pero lo que impido es de que estas señales de dolor lleguen a nivel central, al nivel del sistema nervioso central, que está en hipotálamo, y se genere un sobrepaso del umbral del dolor y el animal pierda confort y bienestar animal. Y tengo una no adaptativa que está generada por patologías, por procesos patológicos, como en el caso de la dermatitis interdigital, que pues bueno, al producirse el trauma o al producirse el proceso infeccioso por la carga bacteriana, por Fusobacterium, pues lo que hacen es activarse los nociceptores sensitivos, como son las prostaglandinas, leucotrienos, que son los mediadores de la inflamación. Se producen frente a un proceso infeccioso o inflamatorio y pues obviamente a nivel sérico incrementan sus niveles y si mi animal, por ejemplo, estuvo preñado o estuvo gestante mi vaca, lo que me ocasionan es que haya mayor producción o que exista mayor producción de cortisol, mayor producción de adrenalina, el animal se estrese, se genere un aborto en el caso de preñez y pues pierda una gestación por un mal manejo del dolor en el animal. Entonces, bienestar animal pues está muy relacionado al tema de manejo del dolor. La dinámica de la infección, pues muy sencilla. Está la infección. Cuando tengo un proceso infeccioso, siempre voy a tener un proceso febril. Siempre voy a tener un proceso febril. Y cuando tengo un proceso inflamatorio, pues voy a tener anorexia porque el animal no va a estar dentro del confort que necesita, pues, para alimentarse normalmente. Y cuando tengo un dolor, pues tengo depresión a nivel del animal. Incluso tengo una inmunodepresión y pues en sí lo que queremos decirles es que la inflamación está muy relacionada con un proceso infeccioso y que me genera dolor. ¿Qué es el dolor? Pues es el más potente depresor de la productividad y de la salud del animal. Si mi vaca tiene dolor, ténganlo por seguro que si sobrepasa los umbrales o no puede manejarse en tiempos el tema de control del dolor, lo que voy a llegar a tener es inapetencia del animal, pérdida de peso del animal, pérdida de la capacidad reproductiva, pérdida del tema de calidad de leche y de obviamente productividad. Y en resumen, pues vamos a tener menor rentabilidad dentro de la producción. Consecuencias del dolor en la producción. Esto está, es de un estudio que se hizo en el 2017, pues cómo me afecta el dolor dentro de la producción ganadera. El dolor me ocasiona, pues, sea por un daño, por un trauma o una enfermedad o tras un proceso quirúrgico, pues tengo presencia del dolor. El dolor lo que hace es deprimir el consumo de alimento, me deprime la conversión de carne en animales de carne o en animales de crianza, me baja las ganancias de peso, me baja la actividad ruminal, no consumen lo mismo, me baja la cantidad de nutrientes disponibles, me provoca un efecto de producción de prostaglandina y de cortisol, la hormona del estrés, y me provoca pues aborto en mis animales en el caso de que tenga gestaciones. Y cuando tengo dolor también se provoca una liberación de adrenalina que me deprime la producción de oxitocina, bajan los niveles de oxitocina durante el ordeño, realizo un ordeño incompleto, me baja la producción de la leche, tengo mayor predisposición a que mi animal tenga problemas de mastitis, pues acumula la leche dentro de las cisternas, la leche es el mejor medio de cultivo por la lactosa, por la caseína que contiene, y tengo mayor proliferación bacteriana. También el dolor pues me libera histaminas,
las histaminas lo que hacen a nivel de calidad de la leche, pues incrementan la cantidad de células somáticas y me baja la calidad de la leche en sí para comercialización. ¿Cuál es el impacto de las cojeras sobre la rentabilidad de nuestras ganaderías? Pues es bastante fuerte la rentabilidad, cómo se deprime la rentabilidad dentro de nuestros datos ganaderos, debido a que el dolor, pues, si yo tengo cojeras, mi vaca siempre va a tener dolor, va a ser muy difícil que se pueda movilizar, y ahora tenemos tecnologías pues avanzadas y tenemos también profesionales en campo que están muy capacitados en el tema de manejo de podología bovina, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a contrarrestar este tema de problemas, ¿no? Entonces, el dolor que me provoca, pues inapetencia, una disminución en la ingesta, un descenso en la producción, pérdida de movilidad, adelgazamiento del animal, me provoca infertilidad. Animales que tuvieron patojeras, pues tengo un incremento de 28 días extras en el intervalo entre partos, entre el intervalo a la concepción, quiere decir que se me abren 28 días más mis vacas frente a la patojera. Me provocan una inmunodepresión, voy a tener problemas de mastitis ambiental porque el animal va a permanecer mayor tiempo en una posición de cúbito, ¿no? Voy a tener un acortamiento de la vida útil del animal y obviamente pues ahí está el tema de rentabilidad. Entonces, ¿qué pierdo yo cuando mi vaca o cuando mis animales o cuando mi incidencia está sobre el 15% o 10%, que es lo que debería manejar de patojeras? No es que no lo vamos a tener porque es muy difícil también que todas las ganaderías tengan los caminos idóneos para la producción. Tenemos diferentes biotipos dentro de las mismas ganaderías. Tenemos Holstein, tenemos Jersey, tenemos cruzas. Entonces, los requerimientos nutricionales y el tipo de genética es muy diferente, incluso internamente en cada ganadería. Y esto provoca pues que no lleguemos a cumplir o no lleguemos a suplementar los requerimientos nutricionales que necesitan nuestros animales. Entonces, tengo un 2% de muertes por cojeras, tengo una pérdida de leche de 340 kilogramos, que si lo calculamos a 50 centavos, estamos hablando que estamos perdiendo solo ahí $170. Tengo un 20% de sacrificios prematuros. Si no realizo los tratamientos idóneos y los ideales y con el personal calificado que lo debería hacer para solucionar un problema de patojera, pues eh, voy a tener mayores pérdidas, ¿no? Se van a incrementar 28 días de extra el intervalo entre parto a la concepción, que se resume obviamente en mayor cantidad de días abiertos. Y obviamente un aumento en la mano de obra, porque tengo que tener una persona que esté movilizando estos animales de un sitio a otro o en los tratamientos mismos, ¿no? Entonces, tengo alternativas que me pueden ayudar a solucionar. ¿Cómo podemos identificar el problema? Hay que ser también muy claros y ser muy capacitados y capacitar mucho a nuestro personal para que pueda identificar el problema. Pues tenemos dos tipos de problemas de patojeras. Tenemos problemas no infecciosos, como en el caso de la fotografía del lado izquierdo, y tenemos procesos infecciosos como la del lado derecho, que tengo una dermatitis interdigital causada por un microorganismo. Entonces, tengo que identificar muy bien los procesos no infecciosos y los infecciosos. Creo que el infeccioso es mucho más fácil de identificar, lo que es una dermatitis interdigital o conocido también como gabarro o panadizo. Y otros o no infecciosos que están dados por diferentes tipos, sea alimentación o sea por mala recorte funcional de pezuñas. Pues tengo ahí pues abscesos en la línea blanca, tengo úlceras de suela, abscesos en dedos y tengo otros problemas, ¿no? Línea blanca, puedo tener abscesos en línea blanca, puedo tener abscesos en los dedos y puedo tener también, obviamente, abscesos de suela o inclusive tener un problema de doble suela en los animales. Entonces, es indispensable que tengamos la capacidad de identificar, porque, por ejemplo,
tenemos un proceso no infeccioso y le ponemos antibióticos, Septiour con ketoprofeno, y vamos 5 aplicaciones y decimos, no, pero es que el producto no está funcionando, la vaca sigue patoja, sigue con los mismos problemas de movilización, no mejora, pero no es ese el tema, sino que el diagnóstico estuvo mal hecho, no fue un proceso infeccioso, sino un problema mecánico o nutricional. Esta lámina es muy importante, pues aquí vemos los 150 días que hablamos del target 150, pues si lo tenemos dividido en tres aspectos, ¿no? Está el parto, está el periodo de transición, está el periodo posparto y la primera fase de lactación o la fase temprana de lactación, y pues tenemos el pico de producción y el tema reproductivo, donde deberíamos tratar de preñar a nuestros animales lo más pronto posible. Es un análisis que se hizo, ¿no? Eh, eh, y pues en resumen lo que queremos darles a conocer es que en el parto o la lactancia temprana es el factor de riesgo más importante para DIB, para dermatitis interdigital bovina. Quiere decir que aquí va a tener mayor predisposición, en la lactancia temprana va a tener mayor predisposición de infección de Fusobacterium necrophorum o dermatitis interdigital bovina. Eh, bueno, pues se hizo el estudio durante 2 años en vacas en Dinamarca. Esto lo hizo Albán y colaboradores. Y él lo que hizo es determinó que el 40% de los animales, el 40% de las pododermatitis interdigital bovinas se da durante los 30 primeros días después del parto. Siempre todos los problemas, el 40% de los problemas podales que se dan en nuestras haciendas, pues siempre va a estar marcado durante la primera etapa de lactación. Durante los primeros días de lactancia es donde se va a ver más marcada la incidencia de patogeras. Y pues bueno, la incidencia durante el primer mes posparto es 6 veces mayor a cualquier otro mes. ¿Por qué se incrementa la incidencia de la pododermatitis interdigital bovina? Pues eh, por diferentes cambios como son los metabólicos, cambio de alimentación. Hay veces que vamos a haciendas y va un asesor, les asesora y les cambia el tema nutricional, va otro asesor y les cambia nuevamente todo el marco nutricional que venían manejando. Entonces, mucho cambio metabólico también nos llega a tener efectos como el tema de patogeras. También está el tema inmunidad, ¿no? Se deprime mucho el tema de inmunidad. Un animal inmunodeprimido va a tener mayor predisposición a problemas de pododermatitis interdigital. Los cambios nutricionales de los que hablamos, vacas que vienen de una alimentación fibrosa, cambian a una alimentación no muy fibrosa, con mayor concentración de proteína, con mayor concentración de energía, que disminuye la fibra, y estos cambios nutricionales me pueden provocar también problemas de laminitis. Y cambios ambientales, pues bueno, en el invierno sabemos que es la mayor incidencia de cojeras en toda ganadería. Entonces tenemos que estar preparados con buenos caminos, buenas vías de acceso, distancias lo más cortas posibles, que no se muevan mucho los animales hasta por desgaste energético. Eso nos va a ayudar a contrarrestar el problema. ¿Cuál es la etiología de la dermatitis interdigital bovina? Pues tenemos la más común, que es el Fusobacterium necrophorum, que es una bacteria anaerobia, no necesita de oxígeno, ¿no? Es en forma de varilla, es un gran negativo, que prevalece en un 95% de todos los casos de pododermatitis interdigital bovina. Entonces, todos los casos de dermatitis interdigital son por Fusobacterium necrophorum. Y pues bueno, tenemos 2 subespecies de este agente, de este agente causal. Pues tenemos Fusobacterium necrophorum biotipo A y Fusobacterium necrophorum funduliforme biotipo B. El más virulento va a ser siempre el biotipo A y es el que más nos encontramos, entonces tenerlo mucho en cuenta. Y otros tipos de especies que afectan a nivel podal, pues son los bacteroides melanogénicos, que son sensibles, obviamente, estos tipos de microorganismos son muy sensibles al Septiour.
Entonces, tratamientos con Cetiofur, con macrólidos, con tilosina, por ejemplo, nos va a dar un buen efecto eh, de tratamiento como antibiótico-terapia. Para eso nosotros queremos presentar la solución. Nosotros tenemos como INVAP, tenemos un producto que se llama Curacet Duo, que me da al animal pues una rápida recuperación, me disminuye el dolor en sí en el animal, que el animal recupere nuevamente el apetito, comience de nuevo a consumir el pasto para que recupere obviamente condición corporal, lo destine a producción, a mantenimiento, a producción y a la parte reproductiva. Incremento el bienestar, mejor de lo esperado, ¿no? Tengo menos fiebre porque contiene un AINE, Curacet Duo es una mezcla sinérgica de un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación como el Cetiofur, más un ketoprofeno que es un AINE de, de gran poder antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Y pues bueno, tengo un rápido retorno a la producción porque las dosis por el sinergismo tengo una mejor biodisponibilidad del producto, tengo una mejor eficacia en el tratamiento y voy a tener una rápida recuperación por menos días de tratamiento. Curacet Duo, pues bueno, es una antibiótico-terapia adecuada. Tengo un antibiótico más un antiinflamatorio en sinergismo, pues un antiinflamatorio muy eficiente que ayuda a aliviar todas las consecuencias negativas a la inflamación, como el dolor, la fiebre, la lesión inflamatoria de órganos, y me va a ayudar bastante. ¿Cuáles son los beneficios? Pues nosotros tenemos estudios de farmacodinamia y farmacocinética, donde podemos ver que el Cetiofur potencializa la acción y la biodisponibilidad del Cetiofur, perdón, del ketoprofeno. Estamos hablando que el ketoprofeno en base sola estamos hablando que tiene una biodisponibilidad de un 78%, y en sinergismo con un Cetiofur está llegando a tener hasta un 98% de biodisponibilidad, y la vida media se amplía hasta las 24 horas. Y de la misma manera, el ketoprofeno lo que hace es potencializar la acción de la cefalosporina, que se absorbe en mejor cantidad, y lo que hace es incrementar de mejor forma las concentraciones mínimas inhibitorias que estamos hablando para Cetiofur de 4.000 picogramos, la eleva a 6.000 picogramos por ml en cuanto al tema de patogeras. Entonces, en resumen, Curacet Duo tiene 2 moléculas en una sola inyección. Necesito un solo sitio de inyección, menos estrés para el animal, un mejor manejo. El volumen es pequeño, el volumen de aplicación es pequeño por la dosis, ¿no? Es un ml por cada 50 kilogramos de peso vivo. Estamos hablando que una vaca promedio de 500 kilogramos le vamos a aplicar 10 centímetros del producto de Curacet Duo, en el cual estoy dando una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso vivo para el tratamiento de panadizo. Es un combo de un antiinflamatorio y un antibiótico, un rápido retorno a la producción, es 0 tiempo de retiro en leche, siempre y cuando la glándula mamaria esté sana, no tenga ningún tipo de mastitis subclínica, grado 3 o una mastitis clínica. Esto sí está probado por la FDA y Unión Europea, ¿no? Está bajo las concentraciones permitidas por el ente regulador. Y entrando al siguiente pilar, al último pilar que vamos a hablar el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la parte nutricional. Terminamos con el tema de bienestar animal, entramos con el tema de nutrición. Pues con una buena alimentación voy a tener una mejor salud en mis animales. Lo que quiero lograr es que mis animales sean más saludables en mi ganadería y tener menos problemas, ¿no? Es más fácil invertir en nutrición que invertir después en solucionar problemas específicos. Entonces, de la misma manera, en Target 150 nosotros tenemos un esquema de medición en la parte nutricional de indicadores, en el cual en el primero pues vamos a medir la producción de la leche actual, ver cómo va cada semana mi producción, y pues eso sí creo que lo hacemos todas las haciendas,
todos los ganaderos lo realizamos, medición de la capacidad productiva de nuestros animales y vamos evaluando cómo va el tema. Otro análisis muy importante son las proteínas de leche, cómo va el contenido de proteína en mi leche, puede ser un indicador de un problema de acidosis ruminal. El tema de grasa-proteína, la relación de grasa-proteína debe mantenerse, no bajarme de 0.9 para Holstein o de 1. Y en otros tipos de animales como Jersey, pues 1.2. Y en Target 150 estamos hablando que deberíamos mantenernos en una relación de grasa-proteína de 1.5 para librarnos de tener problemas, especialmente durante la primera fase de lactancia, de problemas cetósicos. La tasa de incidencia de fiebre de leche es muy importante. Nosotros deberíamos saber esta tasa, deberíamos medirla cada 6 meses y deberíamos saber cuántos animales de los que nos llegan a parir, cuántos caen con fiebre de leche, y si está elevado este indicador, pues tengo que tomar acciones correctivas frente a este problema. Tasa de incidencia de cetosis clínica. Es muy importante también saber si mis animales, qué cantidad de animales están entrando en cetosis subclínica, y de igual manera debería ser menor al 2%. La medición de beta-hidroxibutirato ya últimamente casi no lo hacen. Se los recomiendo, es muy aconsejable medir el tema de cuerpos cetónicos a nivel sanguíneo para saber si mis vacas tienen problemas de cetosis subclínica y poder mejorar la parte nutricional. ¿Con esto qué gano? Explotar de mejor manera la genética productiva y reproductiva de mis animales y no alargarme en días abiertos, no disminuir la producción de mis animales. Estamos hablando que si en una cetosis puedo tener una pérdida de 3 a 5 kilogramos de leche por día en mis vacas, que eso es bastante, ¿no? Es prácticamente toda la rentabilidad de la ganadería. Otro factor muy indispensable, pues, es la medición de la condición corporal al pico de la lactancia. A los 30 días posparto podríamos hacerlo. La condición corporal al parto, también es muy indispensable hacer este seguimiento de la condición corporal. Yo sí recomiendo las ganaderías que visito es que se comience o se inicie a hacer el tema de medición corporal. ¿Esto en qué me ayuda? En saber qué tan eficientes están siendo mis protocolos de manejo de vacas frescas y qué tan eficiente está siendo mi dieta y mi ración mi dieta o mi ración, pues, en el posparto, ¿no? Son 7 indicadores que deberíamos medirlo. Básicamente, esta lámina es lo mismo, pues debemos evaluar, ser muy estrictos en evaluar la condición corporal de todo el rebaño lechero. Deberíamos evaluar por etapas. A mí me gusta mucho evaluar al momento del secado, evaluar al momento del parto, evaluar al momento del pico de producción, para poder corregir ciertos programas nutricionales dentro de la dieta de mi rebaño. La relación individual de la grasa de leche de vaca a proteína, esto también es muy importante, si podríamos hacerlo especialmente durante los primeros 100 días de lactancia, es indispensable. Esto es lo que me va a llegar a dar como indicadores qué tan propenso estoy a tener problemas de acidosis ruminal y también a la formación de cuerpos cetónicos o de que mis vacas tengan un proceso de cetosis subclínica. La tasa de incidencia de fiebre de leche que les hablé debería ser menor a un 2%. Si es que esto está sobre el 2%, pues por razones genéticas debería mantenerme menos a un 2%, pero si sube de esto, pues y hay razones nutricionales de las cuales debería yo corregir este proceso metabólico, esta patología metabólico dentro de mi manejo, ¿no? La tasa de incidencia de desplazamiento del abomazo es muy importante también, está muy relacionado al tema de cetosis subclínica, el tema del desplazamiento del abomazo. Muchas de las veces, en su mayoría, se desplaza al lado izquierdo, a veces se desplaza hacia el lado del derecho, o a veces se provoca un bulbo abomasal o una torsión del abomazo, pues obviamente debido a que hay un desbalance nutricional, baja de los niveles de magnesio, de calcio, baja el peristaltismo a nivel de músculos lisos, no tengo la misma motilidad a nivel ruminal. Entonces,
lo que hace es desplazarse o provocar una torsión y comienzo a tener estos problemas de indigestiones, ¿no? Y la tasa de incidencia de cetosis clínica, que debería ser menor al 2% en mis ganaderías. Entonces aquí tenemos una gráfica bastante didáctica y bastante importante dentro de las ganaderías, que es el ciclo de la lactancia versus la condición corporal. Entonces nosotros en este recuadro podemos ver que durante el parto comienza a aumentar la producción, se genera el pico y comienza a declinar la producción a lo largo de la curva de lactancia, ¿no? El consumo de materia seca, pues al inicio de la lactancia se deprime, no es un consumo adecuado o ideal, no es al 100%, y obviamente las reservas corporales energéticas o las reservas o la movilización, pues incrementa en el parto y va disminuyendo y van obviamente disminuyéndose las reservas hasta el final de la lactación, que vuelven a incrementar para recuperar condición corporal. Y aquí también podemos ver la relación del crecimiento fetal, que es la línea azul, que podemos ver que comienza ya el crecimiento fetal y se ve más marcado en la última etapa, ¿no? Aquí estamos hablando de un intervalo entre parto de 12 meses, que eso sería lo ideal. El objetivo en toda ganadería es tener por lo menos una cría al año. Es muy difícil. Muchas de nuestras vacas si logran tener una cría al año, si nos dan una cría al año, y ese es el objetivo y esa es la rentabilidad de la ganadería. Tenemos varios esquemas y varias estructuras nutricionales que podríamos implementar dentro de las ganaderías. Entonces, al parto debería tener una condición corporal de 3.5 a 3.75. Al pico de la producción, no me gusta mucho este número de 2.25 a 2.50, pero sí que no se bajen de 2.75, 2.50, que no se bajen más allá de eso, porque esos animales en experiencia que he tenido, pues son más difíciles de iniciar la fase reproductiva, más difícil que ciclen, entran en un anestro superficial, unas vacas con condición de 2.5 o 2.75, pero si tengo ya condiciones de 2.25 o de 2 que sí me he topado, pues esos animales entran en un anestro profundo, nos elevan los costos y obviamente es reflejo nada más del mal manejo que estamos realizando en nuestras ganaderías nutricionalmente. A nivel ya pues del secado y del preparto, pues deberíamos tenerlo entre 3.5 a 3.75, deberían llegar a parir nuestros animales para poder explotar su potencial productivo y que puedan volver a preñarse normalmente. Este es un cuadro de requerimientos, se los puedo pasar, bueno, si lo encuentran también en internet, es dado por el NRC. Y pues básicamente vemos que son los niveles de proteína que necesitamos en la dieta y los niveles de energía, ¿no?, que necesitamos en la dieta de nuestros animales. El tema de fibra también es bastante importante, pero esto lo hago en relación porque, por ejemplo, en la sierra manejamos mucho el tema de pastos perennes que son altos en proteína y Joel Hernández, que es PhD en el tema reproductivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues menciona que las vacas que sobrepasan en su dieta de un 20% de proteína cruda llegan a tener mayor problemas en su ciclicidad y mayor problemas en el tema de gestación, ¿no? Se incrementan los servicios por concepción, se incrementa el tema de mortalidad embrionaria, entonces nomás les pongo para que también hagan números de acuerdo a lo que tengan o la problemática que tengan en sus ganaderías, pues, y vean si es que a lo mejor les falta suplementar energía o les está faltando suplementar fibra, demasiada incidencia de patogeras, o a problemas de anestros profundos o demasiado intervalo entre partos, o el intervalo concepción está muy alto, entonces esa es, ese es, esa es la idea de este recuadro, ¿no? Tratar de equilibrar la parte proteína-energía dentro de las dietas del animal. Entonces, aquí en la parte nutricional, sí quiero hacer mucho hincapié que es una enfermedad que muchas de las veces la confundimos o no la llegamos a diagnosticar, y es la cetosis subclínica, que bueno, es un problema de rebaño en toda ganadería actualmente, ¿no? Es una enfermedad metabólica en el ganado vacuno, especialmente de alta producción lechera,
nos hemos dedicado nosotros mucho al tema genético, a elaborar animales o a generar animales de mucha producción, sin darnos cuenta también de los medios que tenemos nosotros dentro de nuestras explotaciones. Por lo general, la cetosis se genera al inicio de la lactación por un incremento de los niveles de cuerpos cetónicos. Se genera el tema de problema de cetosis subclínica o clínica. Se produce formación de acetona, de acetoacetato, y incrementa también los niveles de beta-hidroxibutirato, ¿no? Dentro del organismo del animal. Entonces, en sí, ¿qué es esto? Pues la movilización del tejido adiposo, que lo encontramos a nivel subcutáneo. Este se lo lleva, pasa a nivel sanguíneo, se generan los ácidos grasos no esterificados. Estos ácidos grasos no esterificados lo que hacen es formarse en acetil-CoA o acetilcoenzima A, que esta lo que mediante oxidación lo que hace es transformar la acetil-CoA por mediante del oxalato, la transforma a ácido cítrico mediante un ciclo conocido como el ciclo de Krebs para formación de ATP para energía celular. En el caso de que no exista buenos niveles o no tenga esta oxidación, no tenga una acción suficiente del, del oxalacetato, pues lo que se va a formar es mayor concentración de cuerpos acetil-CoA que se transforman en cuerpos cetónicos, se van acumulando y van subiendo su concentración a nivel sérico, y lo que ocasionan pues son formación de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué solución tenemos también nosotros ahí? La vitamina B12, la cianocobalamina o la vitamina B12, que nosotros la tenemos, por ejemplo, en un producto que se llama Proton. ¿Qué es lo que hace y por qué lo recomendamos en el posparto? Es porque la vitamina B12 lo que hace es producirse una biotransformación con una enzima y se provoca el succinil-CoA. ¿Qué es lo que hace el succinil-CoA? Lo que hace es sustituir al oxalacetato, lo sustituye, y este lo que hace es permite que todo este acetil-CoA se biotransforme y se forme en ácido cítrico en el ciclo de Krebs y comience a formar mayor cantidad de glucosa y no se forme tanta cantidad de cuerpos cetónicos a nivel metabólico. ¿Cuáles son las consecuencias de la cetosis? Pues tenemos pérdidas económicas dentro de la presencia de cetosis, pues tenemos, como les mencioné, tenemos pérdidas de 3 a 5.3 kilogramos de leche por día por pérdidas de cetosis subclínica. Tenemos esas pérdidas, pues, y pues llegamos incluso a tener entre 350 a 540, que estamos hablando entre 175 a 250 dólares menos por animal en cada lactancia, ¿no? Entonces, básicamente ahí estamos perdiendo la rentabilidad de toda la curva de lactación de nuestros animales. Muy importante saber es que la prevalencia de cetosis se incrementa significativamente con la edad. Nosotros, vacas de primer parto, novillas, podemos tener un 17% de prevalencia de la enfermedad a primer parto, si es que realizo manejos nutricionales adecuados. Y si es que yo tengo una deficiente nutrición en el posparto, pues ya no va a ser, esta es prevalencia, pero la incidencia va a ser mucho más alta cuando hago un mal manejo. Tengo un 19% de prevalencia en las vacas de segundo parto y un 26% en vacas de 3 o más partos de prevalencia de cetosis a nivel de rebaño. Y hay estudios que llega incluso hasta tener hasta un 56% de incidencia los casos de cetosis clínica y cetosis subclínica en los animales. Consecuencias de la cetosis, pues además de pérdidas económicas por reducción de la parte nutricional o de la parte del performance productivo del animal, pues también me ocasiona un desplazamiento del abomazo, como les mencioné.
la vaca necesita formación de energía para motilidad ruminal, para energía celular, entonces necesita de mucha demanda de energía y si no llegamos a suplir, pues vamos a tener estos problemas. Entonces, Dufiel y colaboradores en el 2010, en el 2009 pues describieron que vacas con valores por encima de 1.2 a 1.4 milimoles por litro tienen mayor probabilidad de tener problemas de desplazamiento de abomazo. Si es que yo tengo sobre estos niveles de beta hidroxibutirato, que eso es lo que mido aquí, si yo tengo sobre los niveles, sobre 1.2 a 1.4 milimoles por litro de beta hidroxibutirato, pues tengo entre 2.9 a 13.6 veces más problemas de desplazamiento de abomazo. Y ahí sí voy a tener, pues, algunas vacas se recuperarán, algunas vacas que tienen vólvulo van a tener mayor dificultad de recuperación, voy a tener más gasto e incluso voy a tener pérdida de los animales por cetosis. Y el diagnóstico, pues, es muy fácil realizarlo, tenemos pruebas que se les realiza en campo, en sí lo que mide es la cantidad de cuerpos cetónicos a nivel sérico, puede ser en suero o puede ser en sangre, e inclusive en laboratorio podemos medirlo mediante una muestra de leche, ¿no? El diagnóstico de cetosis clínica se realiza pues, por las concentraciones de beta-hidroxibutirato en suero o en sangre, y como mido, pues deberían estas ser mayor a 3 milimoles por litro. Si yo tengo 3.1, 3.1, pues ya tengo una cetosis clínica y ese animal debería tratarlo obviamente con dextrosas, con glucoformadores, con desintoxicantes obviamente digestivos, que el animal comience nuevamente a comer, que esto se da por pérdida del apetito. Para el diagnóstico de cetosis subclínica manejamos un rango diferente nada más, es lo mismo, pues autores mencionan que a partir de 1 milimol ya es una cetosis subclínica y otros autores mencionan que sobre 1.2 a 1.4 pues tengo yo problemas de cetosis subclínica. Hasta 3 no, el rango es de 1.2, 1.4 hasta 3, considero una cetosis subclínica. Y Ospina, que hace una investigación en el 2010 con sus colaboradores, pues ellos reportaron que existe una disminución de 0.8 de la tasa de preñez durante los primeros 2 periodos de 21 días. Recuerden que la tasa de preñez, la ideal debería de ser de un 25% y esta se la mide en un lapso de 21 días. Eso es una tasa de preñez ideal sería de 25%, 20-25%, estaríamos hablando que estamos dentro de un indicador bueno o aceptable para nuestro proceso reproductivo. ¿Cómo se mide? Pues se mide de los animales que fueron inseminados durante el periodo de 21 días, cuántos quedaron preñados, ¿no? En este lapso. Y aquí, pues, básicamente en este gráfico vemos el mismo esquema de la oxidación de la acetil-CoA que se forma en cuerpos cetónicos y pasan a nivel sanguíneo, pasan a nivel renal, se liberan por orina, se liberan por leche también cuerpos cetónicos, por eso es lo que se hace la medición a nivel sanguíneo. ¿Por qué se produce este problema de cetosis? Porque la vaca en el parto, pues obviamente cuando se acerca al parto, deja de comer, e inclusive hay investigaciones eh, que realizan especialmente la hace Ospina en este estudio en el 2010, y él menciona que las vacas entran en cetosis subclínica incluso de 24 a 48 horas antes del parto porque se disminuye su consumo y las demandas de energía de mantenimiento pues van a ser las mismas. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a movilizar todas las reservas grasas que tiene pues adyacentes en todos sus organismos y comienza ya la biotransformación de estos ácidos grasos y se biotransforman también en cuerpos cetónicos. Entonces, él menciona que inclusive antes del parto ya tenemos un efecto de cetosis subclínica en los animales recién paridos o en los animales por parir. Entonces, para lo cual nosotros tenemos un programa, y ese es el objetivo también, presentarles este programa, en el cual nosotros hacemos
énfasis en el tema de los 150 días. En la próxima charla estaremos hablando mucho del tema reproductivo, en el cual estaremos viendo los indicadores de retenciones placentarias, tasas de concepción, intervalo entre partos, intervalo parto-concepción, en el cual vamos a ver el tema de anestros, uso de diferentes protocolos de presincronización para activar mis animales si, no, si tengo mucho problema de días abiertos o se me abren mucho mis animales, llego a tener inseminación, la primera inseminación sobre los 100, 120 días posparto. Entonces también estaremos hablando eso en el tema reproductivo en el próximo webinar. Y también ahí en ese webinar vamos a hablar sobre el tema de salud de la glándula mamaria o salud de ubre, en el cual también está relacionado mucho a los cambios metabólicos y fisiológicos que se dan en el posparto inmediato, ¿no? Entonces, ahí estaremos hablando del manejo de puerperio y el tema también de calidad de leche. Entonces, nosotros tenemos aquí un esquema en el cual les presentamos alternativas, un protocolo de uso para mejorar todos estos índices y mantenernos dentro de los parámetros óptimos. Entonces, nosotros en el secado tenemos la aplicación de una terapia antibiótica de secado, tenemos Rilexine 500N, Shotapen LA lo ponemos al secado, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de bajar la carga bacteriana, especialmente de leptospira a nivel renal y a nivel genital también, para bajar el proceso de infecciones por leptospiras. En el preparto nosotros estamos presentando un protocolo de 30 días antes del parto, 8 días después del parto, con fósforo y selenio, con vitamina E, sales aniónicas. El uso de sales aniónicas lo que hace es pues bajarme el alcalosis metabólica, que el animal tienda el metabolismo a acidificarse y tenga menores problemas, ¿no? Aquí el tema de alcalosis en el preparto se da mucho por altas concentraciones de potasio en la dieta del preparto. Nosotros deberíamos tener animales que no consuman mucha cantidad en su dieta de potasio, pastos muy tiernos, o oxalatos que tiene, por ejemplo, el quicuyo, que me bloquean la absorción de calcio. En este caso, el potasio lo que hace es interferir en la absorción del magnesio, me causa problemas de hipomagnesiemias, me causa problemas de alcalosis metabólicas en el posparto y pues voy a tener al tener un problema de alcalosis, pues no voy a tener una buena biodisponibilidad, una buena extracción del calcio de los huesos hacia el torrente sanguíneo para contrarrestar el proceso de una hipocalcemia clínica o subclínica. Entonces, la recomendación de utilizar el fósforo nos ayuda a acidificar mucho el tema a provocar una acidosis metabólica, va a haber una mejor disponibilidad de calcio. Recuerden que la relación calcio-fósforo dentro del organismo siempre va a ser de 2:1, entonces si yo administro fósforo inyectable en preparto, pues voy a tener mayor absorción del calcio de la dieta que consume el animal en preparto y voy a tener mejor fijación del calcio. Aquí nos faltaría pues utilizar el tema de vitamina D para que nos ayude al tema de fijación del calcio en los huesos. En el posparto inmediato, a las 0 horas, nosotros les recomendamos utilizar Liquid. Liquid pues es un suplemento nutricional a base de calcio, a base de fósforo, a base de glucoformadores, a base de magnesio. Pues Liquid tiene en su composición 3 tipos de calcio y por eso es que van a ver que los resultados son buenos de Liquid, porque tiene 3 tipos de calcios que me dan una biodisponibilidad de 12 horas consecutivas. Tiene dentro de sus glucoformadores el tema de propilenglicol, que es uno de los principales glucoformadores a nivel hepático y de alta biodisponibilidad. Tiene magnesio, tiene fósforo para nivelar también el tema de los macrominerales después del parto que se pierden por contracción uterina y por el esfuerzo por la contracción. También aplicamos nosotros Rumdigestar para ayudar a nutrir a esa flora bacteriana, ayudar a que mejore toda esa simbiosis bacteriana que está esa carga bacteriana que está a nivel ruminal. Y recomendamos la medición también de la condición corporal de 3.5 al parto
y al secado de 3 a 3.25 y al parto que nos lleguen con 3.5. Administramos una segunda dosis de Liquid 12 horas después. ¿Con qué objetivo? De mantener los niveles de macrominerales durante 24 horas y de tener glucoformadores para que no exista una gran movilidad de estos, de este tejido adiposo o de este tejido de graso de reserva, que no exista una gran movilidad de este tejido y no llegue a formarse mucha cantidad de cuerpos cetónicos y no me ocasionen un problema de cetosis subclínica. Al quinto a séptimo día es muy importante realizar el CMT y ahí haremos tratamientos pues con antibiótico por tema de mastitis clínica o mastitis subclínica. Lo utilizaríamos en protocolo. 30 días después del posparto, pues administramos una dosis de fosfo-20, una dosis de Celeven-E, selenio más vitamina E, que son moduladores del sistema inmunitario. Me van a ayudar a que incremente las tasas de fertilidad, mejore el tema de anidación por la vitamina E, por el selenio, que mejore obviamente el tema del sistema inmunitario en el animal y mejore todo el performance reproductivo de mi animal y se reactive obviamente el animal para su nuevo ciclo. Y en el tiempo voluntario, en el periodo voluntario de espera que iniciamos nosotros con 50 días, pues recomendamos utilizar, dependiendo el tipo de producción que tengamos, vacas altas productoras, pues hay estudios que podemos llegar inclusive a un 39% de preñez con protocolos de presincronización, como realizar un double cinch o un G6G o un pre-cinch, dependiendo el desafío al que nos estemos marcando, ¿no? Y obviamente a los 100 días queremos llegar ya es con los animales, por lo menos tenerlos con su primera inseminación y qué mejor pues tenerlos ya con la primera confirmación de preñez. Para esto nosotros recomendamos el uso de Nurisol desde el parto e inclusive si tenemos una baja condición corporal durante el preparto de los animales, pues utilizar 50 gramos de Nurisol, que es una grasa bypass, que tiene un 48% de ácido palmítico. Me va a ayudar a recuperar condición corporal, me va a ayudar a mantener el performance productivo y reproductivo del animal. Nurisol lo que va a hacer es ayudarme a disminuir entre 5 a 7 días abiertos, por lo que trato de mantenerme dentro del balance energético positivo o por lo menos acercarme. Yo sé que es muy difícil y se comienza a recuperar un balance energético positivo a partir de 21 días posparto, porque ahí es cuando el animal comienza ya a consumir alimento en su 100%. Entonces, utilizamos al parto también el tema del protón. Y otro producto que es indispensable y del que hablamos que tenemos mucho desafío nutricional también es los minerales, pues tenemos Turbomine, que es un núcleo mineral de minerales quelatados, minerales orgánicos y minerales quelatados que mejoran la biodisponibilidad, pues un quelato es un recubrimiento de un aminoácido del mineral, lo que hace es desdoblarse o desnaturalizarse el aminoácido del mineral a nivel del abomaso por acidez, y lo que me provoca pues que tenga una mejor disponibilidad del producto, del mineral, de los microminerales, y tenga una mejor eficiencia del producto y obviamente tengo un mejor desempeño tanto productivo, reproductivo y inmunitario en mi animal. Y por el tema de producción que nosotros tenemos y por el tema de pastos que nosotros también manejamos, pues presentamos aquí, especialmente tenemos zonas que hemos hecho análisis de pasto donde tienen deficiencias de fósforo, pues tenemos nosotros Wheatmeal, que es un fosfato dicálcico de alta digestibilidad a nivel ruminal, tiene un 95% de digestibilidad y lo estamos administrando a razón de 5 gramos por cada 5 litros de leche por día. Con esto, pues lo que hacemos es elevar el, eh, los niveles de calcio y fósforo a nivel sérico, que obviamente siempre los vamos a estar extrayendo por la producción de la leche. Y si la producción es más alta, pues en nuestros animales, pues vamos a tener mayor desgaste del animal, mayor desgaste de estos macro y microminerales. Por eso es el uso del producto.
Eso es la presentación, la primera parte de Target 150. Les agradezco su atención y si tienen dudas o inquietudes, pues podemos proseguir. Muchas gracias, doctor Loján, por la excelente presentación que nos acaba de brindar. Abrimos el debate para todos nuestros escuchas, a ver si tienen alguna pregunta. Hasta eso les recordamos que vamos a subir la charla en nuestra página de YouTube, que es de INVAP. Nos pueden seguir en esa red social o también en Facebook, que también nos pueden encontrar como INVAP. Y recordarles que el 3 de julio vamos a tener la continuación de este webinar. Para las personas que se inscribieron a este webinar, van a recibir la invitación de la misma manera que les llegó. Así que les estamos enviando en los próximos días la invitación al siguiente webinar. También el 25 de junio de este mes estaremos presentando otro webinar que es el Desafiando la Reproducción, Nuevas Tendencias y Tecnologías en Reproducción, donde nos acompaña el PhD Gustav de Cuadros Hansen. Él es una eminencia en la parte reproductiva. Esperamos la participación de todos ustedes en este webinar. Va a ser muy interesante y, como les digo, es una persona de mucho renombre a nivel internacional en la parte reproductiva. Sí, con el doctor Gustav vamos a estar presentando el tema, vamos a estar desafiando la reproducción, ¿no? Es un ponente de alto nivel que se dedica básicamente en Birback en el tema investigativo, quien desarrolla el tema de protocolos de sincronizaciones, el tema de biotecnologías de reproducción y el que nos va a dar, ¿no?, las nuevas tendencias a nivel reproductivo, ¿no? Entonces, les invitamos cordialmente, invitados el día jueves 25 de junio. Vamos a estar impartiendo este webinar igual y por la misma plataforma, por Zoom, y va a ser a las 6 de la tarde. Entonces vamos a tratar bastantes temas de interés a nivel reproductivo que sí nos va a ayudar a solventar también las necesidades y requerimientos en nuestras ganaderías. Muy bien. Doctor, ¿nos ayuda con las preguntas? Aquí hay una pregunta. ¿Qué recomendaría aplicar a los animales afectados por la ceniza volcánica? Chuta, ahorita estamos complicados con el tema del Shanghái. O sea, ahí el tema es, pues, tratar de mejorar el tema ahí nutricional, ver si es que podríamos, en este caso, suplementar si tenemos mucha presencia de ceniza en el pasto, lo que va a generarse, pues el empastamiento del animal a nivel ruminal. Lo que podría administrarle es, en este caso, podría ocupar de nuestros productos Rundigestar, que le va a ayudar a mejorar la actividad ruminal. Pero obviamente sí tendríamos que buscar alternativas de suplementación como enolaje o pacas, en el cual podamos suplementar y poder reducir un poco ahorita por este tema de la ceniza, la suplementación de pasto netamente que va a estar con ceniza. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta sobre bienestar animal. Preguntan, ¿cuánto afecta el arrear ganado golpeando con palos y ladridos de perros para dirigir las vacas a la sala de ordeño? Muchas de las veces ese es el factor predisponente para tener problemas de patogeras en nuestras ganaderías. Y ese es el indicador clave que nos da también la reducción de la producción en la ganadería. 6 de cada 10 casos de problemas podales o problemas de cojeras a nivel de nuestras ganaderías son ocasionados por casos mecánicos, que generalmente dan porque arreamos con palos, o porque los caminos son malos, o porque arrean con perros, o porque no respetan los tiempos, ¿no? A veces se atrasan los leñadores o los vaqueros y se apuran con palos arreando. Entonces sí tenemos que mantener la calma dentro de nuestras producciones y llevar siempre el bienestar animal a nuestros animales, no golpearlos, no generarles dolor. Recuerden que golpearlos con un palo o ponerles un perro tras de los animales, lo que hace es liberar cortisol, que es la hormona del estrés, que me genera adrenalina. Al generarme adrenalina, pues lo que ocasiono es que se disminuya la producción de oxitocina
o se bloquee por completo la producción de oxitocina y que el animal llegue al ordeño y no se ordeñe totalmente a su 100%. Puede quedar un porcentaje de leche y me va a provocar problemas también de mastitis. Pero estamos hablando que 6 de cada 10 problemas de patogeras son ocasionados por estos problemas mecánicos o por mal manejo de nuestros animales. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Dice, ¿se puede decir que la cetosis es causada por la deficiencia de glúcidos, me imagino glucosa o glúcidos, en el animal? La cetosis está generada por la disminución, por la inapetencia del animal, porque el animal durante el parto o durante cualquier proceso infeccioso en el posparto inmediato, lo que hace es deprimir su consumo de materia seca, de pasto o de concentrados, pues y lo que hace es comenzar a movilizar grasa, tejido graso de reserva de todos de sus tejidos y comienza a formar cuerpos cetónicos por la biotransformación de este tipo de ácidos grasos. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Afecta la rotación temprana a los 14 días en la disponibilidad de proteína y cómo compensar? Más que el tema de proteína, la proteína va a estar alta. Una rotación de 14 días, hablando en la fisiología, en la fisiología de la planta, lo que vamos a ocasionar es que poco a poco vamos perdiendo la población de nuestros pastos. Hay pastos que sí generan, sí retornan o sí tienen un retorno muy amplio, como los perennes, o como el propio también, el propio llantén, pero si yo no tengo una buena cantidad de materia seca, pues no voy a tener una buena disponibilidad de nutrientes en mis animales. Si yo roto a 14 días, pues estaré teniendo a lo mejor un 9, un 10% de materia seca, versus si es que yo roto cada 30, cada 32 días, o dependiendo también la luminosidad y la humedad en mi zona, pues tengo que fijar de acuerdo a eso a mi rotación. Pero mi recomendación sería pues tratar de rotar mis praderas sobre los 1500 kilogramos de materia seca por hectárea mediante aforos. Y de ahí compensar el tema de proteína, pues tenemos tecnologías como proteínas bypass, y en el tema energético también pues tenemos grasas bypass. Recuerden que un pasto entre más joven, más tierno, pues tiene mayor cantidad también de proteína, pero cierta porción de esta proteína es insoluble, pues me ocasiona la generación de nitrógeno ureico o urea a nivel sanguíneo y me ocasiona también problemas reproductivos. Entonces, el tema no viene como suplemento la proteína, porque la proteína la tengo, sino como más bien suplemento la deficiencia de fibra y como suplemento la deficiencia de energía que voy a requerir, ¿no? Hasta incluso por el metabolismo de ese exceso de proteína en un pasto muy tierno. Gracias, doctor. Otra pregunta. Hablando de los tipos de cojeras, ¿cuál es el tipo de cojera que aparece con más frecuencia en una ganadería? Lo que más nos encontramos en época lluviosas, por ejemplo, es el panadizo, cojeras por panadizo. Ya comienza a hacer conciencia el ganadero, ya comienza a utilizar, a tecnificar también sus ganaderías, ya envían a cursos a sus vaqueros o a sus mayordomos en el tema de podología bovina. Y también, si es que nosotros no hacemos también recortes funcionales, que deberíamos de hacerlo durante el periodo seco del animal, o seco mi animal y debería hacer yo un recorte funcional, ¿con qué objetivo? De devolverle los aplomos al animal, eliminar el exceso de crecimiento del, del, de queratina del casco del animal, de la almohadilla también plantar, y que el animal pueda obviamente movilizarse y tener estabilidad en suelo. Entonces, yo creo que la mayoría de las ganaderías también ya están implementando el tema de uso de podólogos o gente que esté especializada en el tema de podología, pero el mayor caso es por procesos infecciosos que se los ve en gran cantidad, y ganaderías obviamente que no hacen recortes funcionales, pues sí va a ser en mayor frecuencia el tema de problemas podales por no tener un recorte funcional
de cascos. Otra pregunta, doctor. ¿Qué experiencia tiene usted manejando el Curasep Duo, que es el ceftiofurmas ketoprofeno, en tratamiento de otras enfermedades? El Curasep Duo, yo tengo experiencia y lo he utilizado netamente en el tema de patogeras y en el tema de procesos respiratorios en animales jóvenes y en animales adultos, porque el Ceftiofur pues está indicado para contrarrestar problemas infecciosos por Pasteurella, por Mangemia que me ocasionan el complejo respiratorio bovino también. Entonces, lo indicamos netamente para este tipo de enfermedades, para patogeras y para el tema pulmonar también o procesos de neumonías. También lo he utilizado para procesos infecciosos a nivel de útero, funciona bastante bien sobre metritis por el ketoprofeno que también tiene, entonces coadyuva también en el proceso inflamatorio que se da a nivel de útero y me ayuda a una rápida recuperación. En Otra esos tres pregunta, casos lo he utilizado. perdón. En esos tres casos lo he utilizado y he tenido una buena experiencia. Ok, gracias. ¿Cómo en forma práctica en el campo, sin recurrir a pruebas sanguíneas o en leche, yo puedo darme cuenta si un animal está padeciendo de cetosis y cómo lo corrijo en la práctica? Es muy fácil, ¿no? Si es que mi animal me pare con una condición de 3.5 y el animal a los 15 días, 21 días después del parto, pierde condición corporal, más de un punto en su condición corporal, pues yo estoy hablando que tengo un problema serio de cetosis subclínica. ¿Cómo podría corregirlo? Como lo mencioné, el tema de aquí de corrección es suplementar a mi animal de acuerdo al alcance que tenga. O sea, si mi animal es capaz de consumir los kilogramos de materia seca que necesita en una base pastoril, pues trato de aprovecharlo. De esto depende, pues, eh, varios aspectos, ¿no? El tema clima y todo, para que mi animal pueda levantar esta cantidad de nutrientes. Pero si se me afecta o veo que mi animal no puede levantar toda esta cantidad en una base pastoril, no lo logro suplementar, pues tengo alternativas como grasas sobrepasantes. Les hablé de Nurisol, podríamos contrarrestar este problema de balance energético negativo y de hecho hacer un manejo preventivo e iniciar con 200 gramos al parto, con un periodo de adaptación con una grasa de sobrepaso. Con esto que logro incrementar la demanda de energía, perdón, la oferta de energía y que el animal llegue a compensar sus requerimientos de energía y puede evitar el tema de cetosis subclínica. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Un animal sometido a tratamiento con algún AINE puede ser predisponible a tener dermatitis interdigital bovina? ¿Me repites la pregunta? ¿Un animal sometido a tratamiento con algún AINE puede ser predisponente a tener dermatitis interdigital bovina? Y no predispone el uso de la INE a que tenga un animal mayor predisposición a contaminación de fusión, que tenga dermatitis interdigital. Lo que puedo tener es que si me alargo demasiado en el tratamiento de AINES, por ejemplo, en monogástricos me van a causar problemas de úlceras gástricas, como en cerdos, en caninos, pero en caso de bovinos lo que sí me va a provocar es una escamación a nivel del epitelio ruminal e inclusive provocarme una úlcera en dosis extendidas. Entonces, no es que me predispone a que me sufra de pododermatitis interdigital, sino que más bien por farmacocinética lo que puede ocasionar es un efecto adverso por un mal uso del producto. El AINE me va a ayudar es a desinflamar el sitio donde esté el proceso infeccioso o el proceso traumático, pero en sí no lo hace predisponente a que la bacteria tenga la oportunidad de actuar en el sitio donde tiene que actuar, ¿no? Especialmente ahora hablando de pododermatitis interdigital, pues a nivel de patas. Gracias, doctor. ¿Es bueno o malo suministrar silo de maíz a vacas en lactancia?
A vacas en lactancia, el silo de maíz es una estrategia de suplementación muy buena. No es mala la suplementación con silo de maíz en vacas. Lo que sí se restringe es que el uso del silo de maíz lo podríamos hacer en El señor de los animales que están sombreros dice el en contacto. lactancia, sí, pero Y me dice que uno vale 20 y más de uno me parece. En preparto no lo deberíamos utilizar por la cantidad de ácido butírico que tiene, entonces nos va a llegar a producir un problema de cetosis también y movilización de cuerpos cetónicos. Entonces, a nivel de preparto no lo recomiendo utilizar el silo de maíz, tenemos otro tipo de silos que podríamos utilizarlo, como si un silo de avena sí podríamos utilizar, menor cantidad de potasio, tiene mayor cantidad obviamente también de fibra, y además de eso, el silo de maíz, por su alto contenido energético, lo que va a hacer es engrasarme demasiado el animal en el preparto o en el periodo seco y me va a acumular mayor tejido de reserva a nivel subcutáneo. Sí lo recomendamos utilizarlo y sí es recomendable como una estrategia de suplementación, especialmente ahora en la época de verano que viene. Sí lo recomendamos utilizar al silo de maíz, me incrementa la disponibilidad de energía y obviamente se ve reflejado tanto en la producción, condición corporal y también me va a ayudar en la parte reproductiva, mejor ciclicidad de los animales. Gracias, doctor. ¿Hay algún estudio sobre los metros que se desplaza una vaca? ¿Cuántos litros deja de producir? Y por el trayecto que se desplaza. Bueno, el dato de cuánto pierde no lo tengo, pero si hay estudios, no lo tengo el dato ahorita en mente, tendría que sacarlo para el próximo webinar, pero si hay una pérdida de energía, ¿no? Porque se ocupa mayor cantidad de energía que puede ser neta de lactancia, la estoy ocupando para energía de mantenimiento. El animal al desplazarse va a gastar mayor cantidad de energía, entonces sí tengo una pérdida de producción. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Es adecuada una fertilización 5 días antes del pastoreo con cargas de nitrógeno? ¿Y en qué afecta al sistema reproductivo? Son estrategias de fertilización que se realizan, bueno, 5 días antes del pastoreo, se entiende que si es que es en el caso, por ejemplo, de urea, se absorbe, si es que tengo humedad, se absorbe un porcentaje y un porcentaje del nitrógeno se va a volatizar. En el tema de fertilización, el riesgo que uno tiene es a partir del día 11 hasta el día 20, tiene el riesgo de mayor concentración de nitratos y nitritos por el fertilizante utilizado a nivel de la planta. Entonces, ahí es donde se generan mayor concentración de nitratos y nitritos y lo que puede ocasionarme ahí es una toxicidad. Pero si es que yo fertilizo, o sea, si es que el animal llega a consumir el fertilizante en sí, lo que me va a generar, pues, en el animal en sí es una toxicidad y en animales que están recién inseminados o con gestaciones tempranas en 45 días, pues, o menores de 45 días, voy a tener una alta incidencia de mortalidad embrionaria también. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Los animales que habitan en la altura pueden padecer de cetosis con más frecuencia en comparación a los que están sobre el nivel del mar? Sobre el nivel del mar vamos a tener también problemas de cetosis si es que yo no tengo una buena alimentación del animal. Si es que el animal no hago un buen protocolo de manejo del animal, pues voy a tener problemas de cetosis. De igual manera que en animales de altura, ¿no? Entonces, el gasto energético casi no hay mucha diferencia porque ya tengo el tema de estrés calórico, tengo que suplementar a nivel de mar, tengo que suplementar al animal con dietas altas en energía en la mañana para que pueda mantenerse donde más sofoque el calor y obviamente la energía de metabolismo va a aumentar, ¿no? El desgaste de energía metabólica va a incrementar también a nivel del mar porque el animal va a tener una respiración más frecuente, más profunda y va a gastar más producción. Va a desgastar mayor cantidad de energía. Y a nivel obviamente de altura, también voy a tener casi
o sea, un panorama casi similar, porque bueno, a nivel de altura voy a tener mayor demanda de energía por mantenimiento de temperatura del animal, por las condiciones climáticas que tenga el animal, entonces voy a tener algo parecido. También van a padecer de cetosis subclínica. Ok, doctor, gracias. Y no sé si aquí nos aclara un poco porque creo que hay una confusión, porque hay una pregunta en la que nos dicen que si tengo una vaca en estado de preñez y me presenta síntomas de cetosis subclínico, es recomendable aplicar Curacep Duo. Sí, hay una confusión. El Curacep Duo es un antibiótico y un antiinflamatorio para contrarrestar procesos infecciosos a nivel de pulmón, a nivel de patas y a nivel de tracto reproductivo. La cetosis subclínica es una enfermedad metabólica que se da en el posparto y que se da por una deficiencia de energía o por una inapetencia del animal o porque dejó de comer mi animal en el parto, sea por un exceso de dolor o un parto distóxico o por cualquier otro eh, eh, agente que esté causando esta pérdida del apetito, ¿no? Entonces, una vaca incluso durante el parto, por estar con su cría, como son buenas madres, dejan de comer y comienzan a estar buscando a sus terneros para, para darles de lactar. Entonces, ahí me va a generar un problema de cetosis subclínica. Entonces, diferenciar cetosis subclínica, una enfermedad metabólica nutricional, y Curacep Duo está enfocado para un proceso infeccioso, sea a nivel de podología, o sea a nivel de pulmonar o a nivel de útero. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Existe una predisposición genética para la mayor o menor incidencia de cetosis en una vaca? E intervienen también factores de clima, temperatura, ambiental y altitud. Eh, Todo depende también, el tema genético es el que depende más. De una vaca de alta producción va a tener mayor predisposición a un proceso de cetosis subclínica. Una Holstein canadiense o americana va a tener mayor predisposición a una cetosis subclínica por el desafío productivo que tiene y al medio ambiente también que se enfrenta. Entonces ahí hablamos también que obviamente vamos a tener mayor desgaste en menores temperaturas, corrientes de viento, entonces vamos a tener mayor demanda de energía. Y hay otros tipos de razas que, por ejemplo, en Nueva Zelanda se adaptan mucho también el tema del hosting neozelandés, el, el tema del Jersey, el Kiwi Cross, se adapta muy bien a este tema pastoril, porque obviamente tiene menor tamaño, menor producción, los requerimientos van a ser menores y obviamente el animal sí va a poder movilizarse con mayor facilidad y va a lograr levantar todos los nutrientes que necesita de su base forrajera para su alimentación. Gracias, doctor. Aquí nos hace una aclaración sobre el tema de cuánta energía pierde una vaca caminando. Entonces, cuando una vaca recorre 3 kilómetros diarios de distancia, pierde 0,81 megacalorías en energía neta de lactancia, lo que implica que dejaría de producir 1,15 litros por día. Gracias por el aporte. Otra pregunta, doctor. En base a su experiencia, ¿qué tipo de pasto usted recomienda y en qué porcentaje por hectárea para alimentar ganaderías de leche, incluidas malezas en zonas tropicales? A ver, bueno, en el tema pastoril más tengo experiencia. Yo a nivel de aquí de la sierra, en el trópico, no tengo experiencia, pero si hay híbridos, si hay tipos de semillas que sí te ofertan el tema energético y proteico mejor de lo común, mejor que la misma Saboya. Entonces, ahí sí no podría yo darle una recomendación de qué tipo de pasto utilizar para la, para el trópico. Y de ahí para la sierra, pues tenemos diferentes tipos, ¿no? Todo depende el, el fin productivo de nuestra ganadería, si necesitamos pastos de corte o necesitamos pastos de pastoreo o para un manejo pastoril o para un manejo semiestabulado o bajo corte, pues tenemos diferentes, ¿no? En la sierra me ha ido bastante bien con el uso de perennes para pastoreo y para corte, pues bastante bien también con los anuales y los bianuales.
que tienen altas concentraciones de azúcares y de proteínas. Lo único que sí me gusta mucho manejar a mí la rotación es con el tema de cantidad de materia seca por hectárea para tener una buena oferta de materia seca a nivel pastoril. Perfecto, muchas gracias, doctor. Esa ya fue, creo, la última pregunta. Y recordarles nada más que el 3 de julio tenemos nuestra próxima cita para la segunda parte del Target 150. Igual el 25 de junio los esperamos para el webinar con el doctor Gustavo de Cuadros. No sé si quiere responder alguna otra pregunta, doctor, que tenemos, o un par de preguntas creo que llegaron más. ¿Las vacas preparto deben consumir la misma cantidad de materia seca? No, las vacas en preparto obviamente van a disminuir la cantidad de consumo de materia seca, obviamente por el espacio que ocupa en sí el feto también, entonces comprime también la capacidad de almacenaje también en rumen, entonces también disminuye, estamos hablando que disminuye entre 10, 12 kilogramos del consumo de materia seca de un animal en manejo preparto. Ok. Y ahora sí, la última. En cuanto al quicuyo, ¿es bueno para la producción de leche? El quicuyo es un pasto que, por ejemplo, en Colombia, un país muy vecino y que son condiciones bastante parecidas a lo que tenemos, lo saben manejar muy bien. Lo manejan ahí ellos por número de hojas. Tiene una menor cantidad de proteína. Lo que sí el quicuyo es más complicado para la producción de leche, pues sí nos ayuda. Es un pasto más fibroso, tiene menor carga energética y proteica que un perenne, que un ryegrass perenne, o un bianual o un anual. Pero sí pueden llegar a tener producciones buenas a base de un quicuyo, pero obviamente hay que saberlo hacer al cultivo del quicuyo para tener estas producciones. Y lo que sí nos recomiendo es el uso de quicuyo, especialmente muy tierno, eh, en el manejo de preparto por la cantidad de oxalatos que tiene y lo que hace pues es bloquear la absorción del calcio y por ejemplo en zonas donde hay alto índice de quicuyo por los oxalatos que tiene podemos ver como un signo clave por ejemplo en equinos que se produce la osteomalacia especialmente en caballos árabes por el uso de quicuyo por la cantidad de oxalatos que tienen en su composición. Perfecto, doctor. Ahora sí creo que fue la última pregunta. Agradeciéndoles a todos por su participación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí pueden encontrar todas nuestras charlas y nada más. Con eso nos despedimos y le agradecemos mucho la participación de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y su participación. Gracias, doctor Loján, y felicitaciones. Muy buena charla. Muchas gracias, doctor Miguel. Saludos cordiales, excelente su participación. Ya.